aquella que se dibuja con centro en el origen de coordenadas rectangulares, ¿no? En el origen de coordenadas x, y el centro coincide, el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas, y esta circunferencia, aparte de esa particularidad, va a ser de que tiene radio igual a 1. Entonces, si su radio es igual a 1, nosotros decimos que esto debe de ser el punto 1,0, ¿verdad? Vamos a identificar un poco de la posición de la circunferencia en el plano cartesiano. Entonces, repito, este es el centro y el radio es 1. 1 hacia cualquiera de los puntos de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, esto también es 1. La distancia de 0 de este centro a este punto es 1 como distancia, pero en coordenadas esto debe de ser 0,1. Habíamos visto cómo ubicar puntos en el plano en la sesión número 5. Recuérdenlo bien. Y quienes no recuerdan pueden volver a esa sesión para hacer un review. ¿Okay? Entonces por acá, teniendo en cuenta eso, entonces también esto es el punto menos 1,0. Como todo punto en el plano, entonces estamos viendo que tiene su coordenada, su abscisa y su ordenada. Tiene dos coordenadas ahí. Y esto finalmente 0,-1. ¿Bien? Entonces tenemos esta circunferencia trigonométrica. Es aquella, repito, cuyo centro coincide con el origen de coordenadas y el radio igual a 1 unidad. Bien, entonces ahora vamos a tratar de ubicar ángulos de medida positiva, vale decir antihorarios, y ángulos de medida negativa, vale decir el sentido horario o el movimiento que sigue el movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, a este punto, por ejemplo, ¿no? Este punto va a ser muy importante. Con él vamos a empezar a medir. Ahora, recuerden que para esta sesión tenemos que recordar un poco de lo que son ángulos agudos y sus razones trigonométricas. También necesitamos recordar, como ya les dije, ángulos en posición normal. Ustedes recuerden que los ángulos en posición normal siempre se medían a partir de este semi-eje X, ¿no? De todo el eje semi, y o positivamente o negativamente. Igual nuestros arcos ahora vamos a medirlos en el sentido positivo, pero mire sobre la CT, sobre la circunferencia vamos a medir ese arco. Entonces una particularidad, por ejemplo, yo quiero medir este arco de acá, ¿sí? Y aquí le pongo. Una particularidad es que, recuerde el arco, la medida del arco es igual al ángulo por el radio, pero nuestro radio está valiendo 1 en nuestra CT. Circunferencia trigonométrica la vamos a denotar CT en forma abreviada. Entonces, si el radio vale 1, la longitud de arco es igual a la medida del ángulo central. Entonces nosotros podríamos decirle a esto alfa. ¿Está bien? Entonces nuestro arco mide alfa al igual que su ángulo central. ¿Es cierto? Vamos a colocarlo aquí. ¿Por qué? Porque el radio vale 1. Entonces este es nuestro ángulo alfa, ¿no? Nuestro ángulo alfa y nuestro arco alfa. Ok, entonces podemos colocarlo o dibujarlo en ese sentido. Entonces estamos midiendo el sentido antihorario o positivo, ¿verdad? De manera análoga, nosotros podemos medir nuestros arcos de manera negativa. Es decir, por ejemplo, un arco que mida por aquí, ¿no? Un arco que mida por aquí, negativo, beta. Entonces, este punto del plano va a ser importante para el arco beta porque es el punto final de, ¿no? También este es el punto final de A. Como todo punto, repito, en el plano debe de tener coordenadas. Ella debe de tener una coordenada, este punto P, una coordenada 0 y 0. Y este punto beta, vamos a colocar estos datos por el otro lado para que no interrumpa nuestra notación. Vamos a colocarlo por el otro lado esto como 0,1, y aquí podemos colocar de coordenadas x sub 1, y sub 2.
Entonces vamos a tratar de mostrar qué relaciones hay entre el X1 y el Y1 dentro de esta CT. ¿Por qué hemos considerado una circunferencia de radio 1 y a qué equivaldría hablar las relaciones trigonométricas con respecto a sus coordenadas? ¿Está bien? Entonces vamos a hallar esa relación. Bien, entonces ya en esta primera figura quiero que se reconozca cómo medir los ángulos en posición normal. Recuerda que siempre se medía el semieje X positivo, positivamente hablando, ¿no?, como alfa, o negativamente hablando como beta, pero siempre tenemos que empezar de acá. Eso era para ángulos en posición normal. Ángulos, estamos hablando ahora de arcos. Arcos en posición normal, entonces empiezan del punto 1,0. Es el origen de los arcos, este punto 1,0. Entonces ahora vamos a hablar de la línea trigonométrica del seno. Entonces vamos a ubicar un arco en especial, esta otra ya CT. Vamos a especificar cómo yo sé que se trata de una CT. No va a ser necesario colocar todos estos 4 puntos para decirlo. Entonces vamos a colocar solamente CT a esta de acá. Entonces ya nos estamos refiriendo que su centro no está distanciado, sino justamente coincide con el 0, 0 y su radio es 1. Tomemos un arco cualquiera, digamos, para empezar, un arco alfa. Ahí está. Ese arco va a tener sus coordenadas X, Y, ¿cierto? Como todo punto en el plano. Pero no olviden que el radio de esa CT es 1. Entonces, esto es 1, esto es 1, ¿verdad? Y este arco, si nosotros lo llamamos alfa, esto también es alfa. Recuérdenlo bien, cuando estamos siempre y cuando alfa esté radianes, claro que sí. Ok, entonces estamos diciendo que para trabajar en la CT lo vamos a hacer de preferencia con radianes. ¿Está bien? Cuando yo dibuje los arcos como radianes o con sus equivalentes en los otros sistemas. Ok, entonces nosotros tenemos esto siempre y cuando, repito, las de radianes. Y recuerden que nosotros teníamos por resolución de triángulos y por definición, porque esa resolución de triángulos nos salió por definición, a que era igual este segmento o esta línea segmentada, ¿no?, verde. Eso era 1 por el seno de alfa. Justamente por eso escogemos radio igual a 1. Entonces, esto es el seno de alfa. Esto es el seno de alfa. De manera análoga, nosotros tenemos que esto de aquí, que voy a segmentar, ahí está, es el coseno de alfa, trabajando en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces, yo tendría que la primera componente es el coseno, ¿sí? Esta es la medida cos, y ahí está, este es el coseno x sub 0. Entonces, este es x sub 0, no lo olviden, como punto ya en el plano, y este es x sub 0 como punto en el plano, ¿sí? Entonces, usted ahí puede notar claramente que en el caso en el que estamos hablando del primer cuadrante, se nota bien que x sub 0 sería el coseno de alfa y el y sub 0 el seno de alfa. Entonces, tenemos ahí por lo menos una relación, ¿no? Entonces, dado el punto en el plano, x sub 0, x sub 0, la primera coordenada es el coseno del ángulo y la segunda coordenada es el seno del ángulo, ¿sí? Esto sucede siempre, esto sucederá siempre. Ahora vamos a hacer algunas aclaraciones aquí. Vamos a dejar esta CT por aquí, vamos a dejarla aquí, siempre colocándola donde nos deje trabajar. Entonces, usted puede todavía ir por acá, ¿no?, a la misma altura, tendrá la misma altura aquí, seno de alfa, ¿no?, y acá trazar otro ángulo. ¿Cuál es la propiedad de ese ángulo? De este otro ángulo que quiero dibujar, digamos este de acá, o de este otro arco, vamos a llamarle aquí
Cuando yo dibujo así, significa que ya partió en posición normal. Ese arco beta tiene el mismo seno, ¿verdad? Pero ¿cuánto suma alfa más beta? Si usted se da cuenta, todo este arco alfa es justamente todo este arco que le falta. Entonces, beta más alfa, 180. Y justamente cuando suman 180 los dos, fíjese, repito de nuevo la figura, hasta aquí es beta, pero le falta este arquito, justamente la medida de alfa, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que beta más alfa es 180. Y recuerden lo que hemos visto en la sesión anterior, que lo hemos refrescado en la sesión anterior. Cuando dos ángulos suman 180, la medida de los senos es la misma. Y eso se puede verificar en la CT, ¿no? Y la medida de los cosenos, ¿qué sucede en la medida de los cosenos cuando dos ángulos son suplementarios, suman 180? Bueno, el coseno de alfa, fíjese, está haciendo toda esta medida, pero el coseno de beta va a hacer toda esta medida. Si usted repara un poco, lo que habíamos visto en ángulos de posición normal, cuando nos íbamos para este lado era negativo, o sea, son de signo contrario. Entonces, la CT está justificando todo también lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, tenemos entonces por aquí una pequeña definición. Diremos entonces que el seno va a ser la abscisa del punto final del arco en posición normal. Entonces, repito, dado el arco, el I sub 0, o la ordenada, va a ser el seno del ángulo del arco en posición normal, y la abscisa va a ser lo propio con el coseno. Entonces podemos ver ahí vamos a ver una a una cómo va a ir variando. Por ejemplo, voy a trabajar con la línea del seno, esto es en general, seno y coseno, voy a trabajar en esta otra CT solamente el seno. Vamos a ver cómo se comporta la línea del seno. Entonces vamos a trabajar un poquito más acá. Veamos. Un origen de arco, ¿cierto? Esto es una CT, vamos a ponerlo por acá ahora. ¿Sí? Es una CT, entonces dibujo arcos. Vamos a dibujar unos cuantos arcos para notar la diferencia en cada caso, qué es lo que está sucediendo en cada caso. ¿Sí? Veamos. Este primer arco, por ejemplo, vamos a llamarle alfa, muestra como resultado, ahí está, alfa, ¿no? Vamos a extender un poco más la longitud de este eje. Entonces nosotros vemos que si queremos medir el seno del arco alfa, el seno sería esta longitud, ¿cierto? Esta vertical. Entonces usted puede decir que es la ordenada, porque esta es la ordenada de alfa. Se va aquí. La vamos a medir primero. Entonces el seno de ese arco es esta medida. ¿Sí? Ya está. Vamos a avanzar un poquito más. Ya no quiero ese alfa, quiero este de acá. Vamos a llamarle beta. ¿Sí? Y entonces beta tendrá esta otra medida. Vamos a poner la naranja también para que se distinga, ¿no? Esa es la medida del seno de beta. Recuerden que es la ordenada, ¿no? La ordenada o la altura. Bien, ahí estamos viendo. Estoy aquí. Siempre en forma perpendicular. No olvidar eso, siempre es en forma perpendicular, ¿no? Nada alfa, nada beta. Vamos uno más. Vamos a colocar aquí beta. Y aquí sigue, ¿cierto? En forma ortogonal al eje. Ya está. Fíjense, esos son los valores o las medidas, ¿no? Entonces, usted va midiendo ahí relativamente. Por aquí puede tener otra, digamos, por aquí, ¿no? Y esta que sea un ángulo gamma. Ahí está. Entonces, dejémoslo ahí por un momento. Vamos a dibujar aquí el comportamiento, entonces, del ángulo, de las medidas de alfa. Entonces usted, esto véanlo como las respuestas, fíjense, cuando yo quiero ver
claras. Entonces, si usted ve viendo, van a tomar todas estas medidas, valores, va creciendo, incluso podemos ver el comportamiento, ¿no?, creciente del seno. Va avanzando la medida del arco y va avanzando la medida del seno, ¿no? El seno va cambiando de valores, el arco crece y el valor del seno sigue creciendo. Hasta este punto, porque luego el arco sigue creciendo, pero el valor del seno va a disminuir, ¿cierto? Pero lo que sí podríamos decir que el valor máximo del seno, por los ángulos arcos que estamos dibujando, ¿cuál sería el valor máximo? Bueno, el valor máximo sería cuando el arco llegue a este punto, quiere decir cuando el arco valga pi medios, ¿verdad? Y ese será pues cuando llegue a su valor máximo, que es 1, ¿cierto? Efectivamente, nosotros sabíamos que para ángulos del primer cuadrante, quedémonos en el amarillo, el seno siempre es positivo. Pero no solamente del primero y del segundo cuadrante, el seno siempre, su respuesta, el valor del seno, siempre va a ser positivo, entre 0 y 1. Entonces tenemos, una vez más, repito, cómo la CT verifica todas las propiedades que hemos estado trabajando en sesiones anteriores. Bien, entonces también sabíamos que el seno en el tercer y cuarto cuadrante es negativo. Entonces justamente ahí está nuestra CT para continuar con los arcos y ver los senos. Claro, pues nosotros ya teníamos por aquí valores negativos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos por aquí, vea este ángulo, vamos a ponerle por aquí. Incluso no necesariamente, no necesariamente arcos positivos, sino también podemos tomar arcos negativos. Coloquemos este arco, por ejemplo. Vamos a ponerles omega, ¿no? Este arco omega, ¿cuánto vale su C? Pues vale la ordenada del punto final del arco. Y la ordenada es este valor, recuérdenlo bien. Solo que lo estamos dibujando aquí afuera para poder, entre comillas, revisar qué sucede con la variación, ¿no? Entonces, este es el valor del seno de omega. Y puedo seguir dando valores, ¿verdad? Este es el seno de omega. Este es el valor del seno de omega. ¿Sí? Ahí está. Y definitivamente, al tener como segunda coordenada un número negativo, pues está por el otro lado tercero, ¿verdad? Aquí estaban los positivos, aquí estaban los negativos. Pero también se puede observar que por más que venga el arco por aquí, su mínimo valor será menos 1, ¿cierto? Porque esto es la CT, o sea, esto es menos 1, y su máximo valor 1, esa es la CT. Vamos a escribirlo bien, 0,1 como coordenada, 0, menos 1 como coordenada. Pero ya estamos diciendo valor del seno menos 1. Entonces, también podríamos dibujar, ¿no? Ya hemos dibujado aquí el seno de forma creciente en el primer cuadrante, decreciente en el segundo cuadrante, ¿no? Pero siempre positivo en el primer y segundo cuadrante. En el tercer y cuarto cuadrante el seno siempre va a estar negativo, eso lo vemos con el dibujo. Pero fíjense qué sucede en el tercer cuadrante. El seno, de ser muy pequeñito, digamos 0, porque si llega a ser 0 el seno acá en pi radianes, el seno empieza a crecer, crece, ¿no? En este cuadrante va creciendo el seno, entonces en este cuadrante, tercer cuadrante, el seno, por ejemplo, es creciente, ¿no? Va avanzando el arco y acá en el cuarto cuadrante el seno empieza a encogerse. A medida que avance el arco, va a avanzar, ¿no? Yo veo que el valor del seno va disminuyendo. Entonces nosotros podemos ver todas las características ya para construir nuestras funciones trigonométricas. Incluso también observamos que es periódica, ¿no? Porque estamos avanzando, vamos a retomar después de 2pi y vuelven a repetirse los valores. Entonces también se puede observar que la función seno es periódica de periodo 2pi. Y así con la CT y nuestras líneas trigonométricas podemos observar cada comportamiento de cada función trigonométrica. Ahora,
nosotros entonces una vez más estamos afirmando aquí este esquema que es real, que el seno siempre va a estar entre menos 1 y 1 para cualquier ángulo, ¿no? Diciendo que el seno no se va a escapar, ya sea en el cuadrante que sea, su respectivo valor no se escapa de menos 1 a 1. También algunos suelen dibujar el seno para mayor comodidad de signo, ¿no? Y decirlo así: del eje hacia el punto, entonces hacia el punto donde termina el arco, el seno es positivo. Repito, del eje hacia el punto, entonces el seno es positivo. En cambio, en el caso de omega azul, del eje hacia el punto, nos estamos yendo hacia abajo, entonces el seno es negativo. ¿Se deja ver? Podemos hacer esa comparación también, o ese esquema para reconocer seno positivo, seno negativo. Porque es muy intuitivo, ¿no? Hacia arriba positivo, hacia abajo negativos. Igual vamos a ver